Hola queridos amigos, buenas noches, paz a todos ustedes. Soy el pastor Lucas, soy pastor auxiliar de nuestro querido y amado pastor Chris Durán, que es presidente y fundador de esta iglesia, una iglesia en línea que el Espíritu Santo de Dios llegó a ministrar en el espíritu del pastor Chris 2 años antes de la pandemia, que tan maltrató, atormentó e incluso traumó a toda la humanidad. Recibimos una dirección de parte de Dios para establecer el propósito de llevar la palabra a las personas que necesitan escuchar la verdad, que necesitan ser instruidas por la verdad. 2 años antes de la pandemia recibimos esta dirección y así el Señor ya sabía que ustedes necesitarían recibir la palabra. Y el medio de comunicación fue el Internet. Hoy seguimos y nos mantenemos firmes como iglesia en línea. Aunque a distancia, estamos llevando la palabra de Dios a todos los pueblos, a todas las tribus, a todas las naciones. La Online World Church es una iglesia creada según el modelo de la iglesia primitiva para llevar el mensaje de Dios a tu casa, a tu hogar. Hoy en día tenemos varios ministerios dentro de nuestra iglesia que utilizan Internet con sabiduría para llevar un mensaje de fe, amor y esperanza a tu hogar, para que puedas comprender cómo hacer de tu casa un lugar de adoración a Dios, cómo hacer de tu hogar un lugar propicio para que se propague el Evangelio. ¿De qué sirve querer ganar el mundo exterior, querer evangelizar a las personas del exterior si tu hogar puede estar perdido, puede estar siendo destruido por un sistema, por la religiosidad? Entonces, primero tu hogar, llevando la palabra de Dios a tu familia, porque el proyecto de Dios es la familia estructurada. Un hogar sano es un hogar donde la palabra de Dios, donde el reino de Dios opera. Por lo tanto, usamos el Internet con sabiduría para poder llevar el mensaje a ti, para que puedas tener este entendimiento y recordar la iglesia primitiva donde los apóstoles se reunían en casa, porque la palabra debe ser anunciada en primer lugar a tu familia, a tu hogar, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, porque una familia estructurada en los caminos de la verdad es un hogar santificado por el Señor. Si algún día alguien te pregunta, ¿a quién sirves?, puedes responder como Josué: yo y mi casa servimos al Señor. La Online World Church es una iglesia sin fronteras. No importa dónde estés, no importa cuál sea tu ciudad, la lejanía, donde quiera que vivas, podemos llegar a ti a través de Internet. Hoy en día no es por correo, no es por caballos, barcos o marineros, es por Internet. Y por Internet el mensaje de Dios puede llegar a tu hogar y transformar tu matrimonio, transformar tu hogar por completo. Solo tienes que dejar que tu hogar sea ese lugar de adoración a Dios. En la Online World Church tenemos varios ministerios. Tenemos el ministerio de jóvenes con nuestro querido David Mateucci, que está al frente como pastor, líder de los jóvenes en OC Youth. OC Youth se lleva a cabo todos los domingos a las 7 de la noche. Sé que entre nosotros hay muchas personas que vinieron a través de los mensajes y también de los cultos de OC Youth. Sean todos muy bienvenidos. Sé que algunas personas se han encontrado a través de los mensajes de los cultos de los martes a las 9 de la noche y también de los cultos de los sábados a las 9 de la noche con nuestro querido y amado pastor Chris Durán. Para esas personas que se han registrado, que entraron al sitio web iglesiauc.com.br, encontraron el formulario, lo llenaron, se registraron, recibieron un mensaje de nuestro equipo y dijeron: quiero ser parte de esta iglesia, quiero ser parte de esta familia, así que sean todos bienvenidos. Ahora bien, es evidente que estas personas tienen algunas dudas. Es natural, es normal tener dudas sobre cómo funciona la iglesia en línea. ¿Cómo funciona la iglesia en línea, Pastor Lucas? ¿Cómo funciona estar lejos unos de otros? ¿Y la comunión? Son dudas que surgirán con el tiempo o que algunas personas ya tienen preparadas y les gustaría aclararlas, les gustaría comprender
de hecho, cómo funciona esta iglesia. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos ha guiado desde la apertura de la OUC hace años a traer el Step One. El Step One son ministerios que yo imparto para ustedes. Todos los viernes traigo un mensaje dirigido por parte de Dios para que puedan tener una mayor comprensión de cómo funciona la iglesia en línea. Todos los viernes traigo un mensaje específico. Yo hablo sobre principios bíblicos y principios familiares, lo que nosotros como cristianos debemos adoptar en nuestro día a día, en nuestra convivencia, en nuestro hogar, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de intimidad con Dios. Hablo sobre la santidad, sobre los principios establecidos del matrimonio, sobre una alianza, sobre el verdadero matrimonio, sobre la filiación, sobre la paternidad. Hablaré sobre el liderazgo y los liderados aquí en Step One, sobre el compromiso y la dedicación. Hablaré sobre el sábado. Muchas personas tienen dudas sobre el sábado, sobre el ayuno, lo que enseñamos como iglesia, cómo ayunamos, cómo se hace un devocional, cómo se lee la palabra. ¿Lo hacemos de forma cronológica o de la forma que resulte más fácil para comprender la Biblia, la lectura? ¿Cómo puedo establecer mi plan de lectura? Todo esto, se lo garantizo, lo aprenderán aquí en Step One. Al final de un determinado tiempo de los mensajes que se aplicarán en Step One, podrán tener una idea e incluso el discernimiento de si quieren formar parte de este ministerio, de esta iglesia o no. Porque les damos libertad a ustedes, televidentes, a ustedes, miembros, para evaluar el techo ministerial bajo el que desean colocarse, para evaluar nuestros frutos, los frutos de la higuera, para que puedan comprender esta evaluación y evaluar al pastor Chris Durán. ¿Cuántos años lleva en el ministerio, en la vida con Dios? ¿Son visibles sus frutos? Entonces, eso debe ser evaluado, eso debe ser observado por parte de ustedes, miembros, observar los frutos del pastor Lucas, observar los frutos del pastor David, que está al frente de OUC Youth, que es el culto para los jóvenes. Dentro de la OUC también tenemos otros ministerios. Al igual que la OUC Casados para los casados, tenemos una oportunidad de renovar el matrimonio, de edificar el matrimonio, enseñar sobre la paternidad, enseñar sobre la educación de los hijos, un matrimonio sólido, un matrimonio en el centro de la voluntad de Dios. También tenemos la OUC Teens, la OUC para adolescentes. Si eres papá, si eres mamá, tienes hijos adolescentes de 10 a 16 años, puedes participar en OUC Teens. Regístrate, pide a tu hijo que se registre y así participará en OUC Teens, que está a cargo de la pastora Fátima. Ella estará al frente de OUC Teens, guiando a los adolescentes hacia la responsabilidad de conocer la Biblia, a la responsabilidad de conocer las Sagradas Escrituras, guiando a los adolescentes a vivir una vida recta en los caminos del Señor, honrando a su papá y a su mamá, honrando a las autoridades establecidas. Esto es fundamental en la vida de aquellos que pertenecen al Señor, especialmente dentro de un hogar donde se aplica la palabra de Dios. Entonces, esto es un regalo de parte de Dios para ustedes, usando nuestras vidas para poder bendecirlos. Dentro de la OUC, dentro de esta iglesia, tenemos otros ministerios, además de la OUC Youth, que es el ministerio para jóvenes de 17 a 30 años, el OUC Teens, para adolescentes de 13 a 16 años. También tenemos el OUC Casados para los casados y también tenemos la Escuela de Viñadores, pero la Escuela de Viñadores ya es un tema un poco diferente. Está dirigida principalmente a personas que llevan mucho tiempo caminando con nosotros, han dado frutos, son miembros participativos y tienen potencial, gracia y unción, por lo que son levantados por su viñador para contribuir a la obra del Señor. Por eso tenemos una escuela con maestros que enseñan la teología divina, la teología que viene del Señor, la teología de la palabra de Dios, las propias Escrituras. Aquí, en Step One,
Se enseñará a las personas a leer la Biblia, como ya he dicho anteriormente, a hacer devocionales, a ayunar. Se aplicarán palabras específicas para que puedas comprender cómo funciona la iglesia en línea de la OUC, los principios establecidos, el liderazgo sólido y consolidado, un liderazgo sano y saludable, un liderazgo totalmente lleno del Espíritu Santo de Dios para conducir vidas en el altar. Creemos en el discipulado. Por eso les enviamos a todos ustedes la parábola del viñador. La parábola del viñador es una parábola que refleja el cuidado que un viñador, un líder, tiene con sus higueras. Y la respuesta de la higuera es producir frutos. ¿Qué frutos, mi querido pastor? Frutos de transformación, frutos de arrepentimiento, frutos que son visibles a los ojos de Dios y también a los ojos del hombre. Buen testimonio. Nuestro enfoque y objetivo al usar Internet es que su vida sea transformada, que su hogar sea transformado. La palabra de Dios dice en Salmos 55, versículo 5, que se reúnan conmigo los que me son fieles, aquellos que por medio de la gracia, de la alianza, hicieron un pacto con el Señor. Entonces, nuestro enfoque y objetivo es reunir a una novia santa, aquellos que han sido fieles al Señor, para que la palabra, el mensaje, llegue a su hogar y transforme su hogar. Amén, mis queridos. Entonces, gloria a Dios por estar aquí y participar en el Step One, la primera parada, donde cada día, cada viernes, escucharán un mensaje específico para su corazón. Y hoy no será diferente. Hoy, aprovechando este impulso, aprovechando todo lo que ya se ha dicho, voy a hablar sobre el honor, para que puedan comprender la palabra de Dios sobre el discipulado, sobre ser discipulada, sobre someterse a un discipulador, a una discipuladora, a un viñador, a una viñadora. Así que nada mejor que empezar hablando sobre el honor. El honor es algo tan hermoso dentro del cristianismo que hace que recibas la recompensa de ese honor. Es importante tener este entendimiento. Así que el mensaje de hoy para tu corazón es sobre el honor. El honor, en primer lugar, por encima de todo y por encima de todos, debemos entender que debemos honrar al Señor. En primer lugar, por encima de todo y por encima de todos, honrar al Señor. ¿De qué manera tú y yo podemos honrar al Señor? Bueno, escuchando su mensaje, escuchando la palabra de Dios. ¿De qué manera tú y yo podemos honrar al Señor? Practicando, poniendo en práctica las enseñanzas de la Biblia. Eso es honor, porque el que me honra guarda mis mandamientos. Fueron las palabras del Mesías: el que me honra guarda mis mandamientos. Cuando entendemos que debemos guardar los mandamientos del Señor y aplicarlos, ciertamente estamos honrando al Señor. He preparado aquí algunos temas, algunas notas que quiero compartir con ustedes para que quede muy claro este tema y salgan de aquí entendiendo lo que es honrar a sus autoridades, honrar a su pastor, honrar a su iglesia, honrar a sus líderes. Amén, mis queridos. Entonces, la palabra en griego, la palabra honor en griego significa timón, que también significa estimar, fijar, el valor, honrar, reverenciar. Esta palabra proviene del griego antiguo y significa timios, que también tiene el significado de gran valor, valor precioso, que debe mantenerse en honor. La palabra hebrea, en hebreo, para los hebreos, ¿qué entienden los hebreos por honor? ¿Qué piensan los judíos sobre el honor? En hebreo, la palabra honor significa kabed, que también tiene el significado de reconocer la importancia de una persona y su autoridad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tienes el reconocimiento, tienes la comprensión de reconocer la importancia de una persona y también su autoridad, la autoridad que ejerce. Debemos entender, amados míos, que no debemos criticar a una autoridad, hablar mal de una autoridad, porque toda autoridad, sea buena o mala, está constituida, o mejor dicho, es instituida por Dios. Dios puso esa autoridad sobre mí, sobre tu vida. Hablemos del gobierno. Dios pone la autoridad. Brasil, como el pastor Chris ya ha dicho en otros mensajes,
El pastor Chris Durán, en uno de sus mensajes, lo dijo claramente, fue en la época de las elecciones. Brasil tendrá el presidente que se merece, ya sea para el trato de su pueblo, ya sea para la edificación de su pueblo, ya sea A o B, sea cual sea. Una autoridad es constituida por Dios. Si gobierna mal, nos corresponde a nosotros presentarlo ante Dios. Y si somos merecedores de la justicia de Dios, será el Señor quien haga justicia. Es obvio que en el plano natural debemos estudiar, debemos investigar, debemos evaluar, tener discernimiento, elegir nuestro partido. Sin embargo, le corresponde al Señor juzgar. ¿Y cuántas personas hablan mal de las autoridades que fueron instituidas por Dios? Si Dios hizo que el presidente ocupara la silla presidencial, entonces fue el Señor quien lo puso allí, fue el Señor quien lo permitió, ya sea para bendecir a una nación o para corregirla. Y esto debe quedar bien claro. Y nuestra posición con respecto a la política, con respecto a los partidos, con respecto a las elecciones, que el propio Señor permitió que ascendieran como autoridad. Por lo tanto, debemos respetar y orar por nuestras autoridades, al igual que otros medios de autoridad, como la policía. La policía es una autoridad constituida. Las leyes deben cumplirse. Las leyes del Antiguo Testamento fueron un claro ejemplo de que la ley debe cumplirse. La ley vino para traer orden. Lo mismo ocurre con el Código Civil o Penal. Debemos entender que una ley establecida dentro de un Código Civil o un Código Penal debe cumplirse y se debe hacer justicia. Por lo tanto, existen autoridades que rigen y organizan esta ley, y estas autoridades, digamos los jueces, los magistrados, los abogados, ¿quién más? Los doctores en derecho, los policías, ¿merecen nuestro honor? ¿No merecen nuestro respeto? Sin duda, son autoridades que han sido establecidas dentro del gobierno o dentro de la comunidad. Lo mismo ocurre con los maestros. Los maestros que enseñan no son una autoridad sobre los alumnos. ¿Por qué muchos alumnos faltan al respeto a los maestros? ¿Por qué muchos hijos faltan al respeto a sus padres? Porque no entienden lo que es el honor. Y el honor también consiste en reconocer la importancia de una persona que ejerce una autoridad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En el diccionario femenino, en el sustantivo femenino, honor significa principio que lleva a alguien a tener una conducta íntegra, virtuosa, valiente y que le permite gozar de buena consideración en la sociedad. Honor también significa consideración debida a una persona que se distingue por sus dotes intelectuales, artísticas, morales y privilegios. Este es el ejemplo claro en el sustantivo femenino de nuestro diccionario español. En el reino espiritual, el honor funciona como una semilla que, cuando se siembra, dará su fruto a su debido tiempo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilloso! Cuando honras, eres honrado. Es la ley de la siembra. Cuando honras a una autoridad, recibirás la recompensa de un honor. Cuando escuchas a tu pastor, escuchando el mensaje que está ministrando esta noche, pero no es el pastor Chris, no es el pastor David, es el pastor Lucas. Pero ¿no has oído en la palabra de Dios que el aceite que cae sobre la cabeza de Aarón desciende, corre por su rostro, pasa por su barba y salpica por todo su cuerpo? ¿Qué significa eso en la palabra del Señor? Significa que la autoridad que está sobre la vida del pastor Chris Durán, un hombre que tiene un hermoso caminar en la presencia del Señor, 20 años de ministerio, guardando el testimonio, hombre fiel a su esposa, fiel a su iglesia, fiel a su hija, fiel al Señor, dando buen ejemplo, buen testimonio, porque esto es lo que nos importa, el testimonio. Porque si no hay testimonio, ¿por qué estaríamos bajo una autoridad que no ejerce el buen testimonio? ¿Un buen ejemplo? ¿Qué ejemplo seguir de aquellos que cometen adulterio? ¿Qué ejemplo seguir de aquellos que mienten, de aquellos que están en controversia? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? No hay testimonio. Y el pastor Chris ha dado muy buen testimonio. Entonces, la unción que Dios le ha dado para traer alabanzas a su vida es la unción que Dios le ha dado
para traer mensajes reveladores, profundos que hemos recibido todos los martes y todos los sábados. Esa unción, esa capacitación nos alimenta y eso nos da placer de honrarlo. Y el hecho de que honremos nuestra autoridad, recibimos la recompensa de un honor. Es deber, también seremos honrados. Incluso quiero orientarlos a leer un libro que me gustó mucho, que conozco al escritor y que ya he leído varios libros de él y les recomiendo que también lo conozcan. Es John Bevere, un escritor estadounidense, y escribió un libro sobre la recompensa del honor. Amigos, participen en este devocional todos los días por la mañana. Lean un capítulo de este libro, pues estoy seguro de que su visión sobre el honor puede cambiar. Pueden enseñar a sus hijos este principio del honor, especialmente los papás que están teniendo dificultades con la rebeldía de sus hijos adolescentes. Muchas veces no saben cómo lidiar con sus propios hijos. Lean este libro, La recompensa de la honra, y tengan la convicción de que al poner en práctica lo que leerán todos los días por la mañana, cambiará tu vida y tu visión sobre este tema y este asunto. Bueno, la Biblia dice que quien honra a su padre y a su madre, sus días se prolongarán en la tierra. En los 10 mandamientos dice: hijo, honra a tu padre y a tu madre, y los días de ese hijo se prolongarán en la tierra. ¿Por qué muchos jóvenes y adolescentes ni siquiera llegan a la madurez? Porque a veces se involucran con las drogas, con el tráfico, con cosas malas. Sin embargo, ¿dónde comenzó ese camino equivocado por parte de un hijo o adolescente? Muchas veces no se le enseñó sobre el honor, porque en principio, si el niño es instruido en los caminos del Señor, no se desviará. Por lo tanto, corresponde a los padres enseñar a sus hijos sobre el honor y también a los padres dar ejemplo de honor. Porque un hogar saludable, un hogar en el centro de la voluntad de Dios, es un hogar donde opera la paz. Ciertamente, los hijos que honran a su padre y a su madre tendrán sus días prolongados en la tierra. Es una promesa de nuestro Padre Celestial. En Mateo capítulo 10, versículos 41 y 42, dice así: y Jesús dijo: el que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá la recompensa de justo. Y el que recibe a un pequeño, por pequeño que sea ese discípulo, pero que lo recibe como discípulo del Señor, también recibirá la recompensa de Dios. Si estás recibiendo este mensaje sobre el honor, esta instrucción sobre el honor, y me estás recibiendo como pastor, como profeta, recibirás la recompensa de profeta, porque reconoces que el aceite que cayó sobre la cabeza de Aarón salpicó todo su cuerpo, se esparció por todo su cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que la unción que está sobre el pastor Chris Durán también está sobre mí, porque estoy bajo su autoridad. Estoy aquí enseñándoles acerca del honor, acerca de este principio tan hermoso, tan bello y maravilloso que Dios estableció. Daniel fue un político de Dios, ya que fue gobernador general de Babilonia. Sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que son Sadrach, Mesac y Abednego, fueron políticos que amaban a Dios por encima de todas las cosas. A pesar de vivir en Babilonia, estos hombres dieron ejemplo y honraron al Señor, y a pesar de estar en la política, honraron al Señor. Y a menudo me pregunto, ¿hay un Daniel en Babilonia para que yo pueda defender un partido? ¿Hay un Daniel, hay un Misael, hay un Azarías, hay un Ananías para que yo pueda defender y levantar una bandera y decir, estoy contigo, Daniel? Es algo en lo que hay que pensar. Sin embargo, Brasil se ha ganado las autoridades que tiene y nos corresponde a nosotros como cristianos honrar a esas autoridades, al menos orando por ellas, para que Dios toque el corazón de aquellos que están descarriados, para que se arrepientan de sus errores, de sus pecados, de sus fallas, de sus atrocidades, de sus iniquidades, para que el Espíritu Santo de Dios pueda sanar nuestra tierra. Ese es el deber del cristiano, y no quedarse murmurando,
y no quedarse hablando mal. Debemos dar honor a quien merece honor, especialmente a aquellos que traen la palabra de Dios. Quizás algunas personas no merezcan tal honor. Entonces, nuestro deber es orar e interceder por ellas y no hablar mal de una autoridad constituida. Pero un profeta, en su calidad de profeta, que trae el mensaje del Señor a tu vida, ¿no sería honrado por ti? ¿No sería digno de recibir doble honor por traer la palabra de Dios, como dice en el libro de Timoteo, que el obrero es digno de su sustento, de su salario? Especialmente aquellos que traen la palabra de Dios son dignos de doble honor. Mis amados, en la Online World Church, más específicamente en el Step One, todos los viernes a las 9 de la noche verán un mensaje especial. Aquí en la OUC creemos en el honor, aplicamos el honor y enseñamos sobre el honor. Espero que puedan tener conocimiento. Lean este libro que les he recomendado y a partir de ahora comiencen a honrar a sus autoridades. Y para que puedan honrarnos inscribiéndose o participando en Step One, escuchen todos los mensajes y vean todos los martes y sábados a las 9 de la noche al pastor Chris Durán siendo usado por Dios para bendecir sus vidas. En primer lugar, ejerce este tipo de honor. En segundo lugar, tú que eres joven, no te pierdas estar junto a nuestro querido David Mateucci en los cultos dominicales a las 7 de la noche. Además, hay otra sorpresa. OC Kids con nuestra querida y amada Esther Durán, hija de nuestro querido pastor Durán. ¿Quién puede participar en OC Kids, pastor? Los niños de 6 a 8 años pueden participar en OC Kids, mensajes específicos para sus pequeños, para bendecir a toda su familia y a toda su casa. Así que sean bienvenidos y hoy aprendemos sobre el honor. Honren a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todo y de todos, y recibirán la recompensa de ese honor. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo viernes.